La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio. La salvación sin obras. Vamos a estudiar que la salvación es gratis, sin obras, para que nadie se gloríe. Vamos a estudiar Santiago, que no es una escritura fácil de comprender. En Santiago 2, desde el 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ve en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, hombre vanidoso, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esta es una escritura que tiene que ver en donde muchas doctrinas enseñan que nosotros somos salvos, así como dice Santiago, pero vamos a ver al contexto, que es toda la palabra de Dios, ¿ok? En relación a lo que está diciendo Santiago. Santiago no está mintiendo, obviamente es palabra de Dios. La fe trabaja juntamente con las obras. Esto mismo dice Jesús, ¿ok? Esto mismo dice Jesús. Vamos al contexto de lo que dice Jesús, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la diferencia en relación a las obras? ¿Ok? Nada más que antes de ir ahí a donde dice lo que dice Cristo, vamos a ver lo que dice Pablo. En Efesios 2, 8 y 9 dice Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí pareciera que Santiago está contradiciendo a Pablo, porque Pablo dice: somos salvos por la fe, ¿ok? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces viene Santiago y dice: hey, tú tienes fe, los demonios también tienen fe, que Dios es uno, y ellos tiemblan. Y él habla acerca de las obras, que van de la mano con la fe, ¿ok?
Ahora, vamos a lo que dice Pablo otra vez. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Sin las obras de la ley. ¿Ok? So aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la ley? Toda la ley. 613 mandamientos. O sea, están los 10 mandamientos más otros 603 mandamientos. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Entonces también en Gálatas dice, no desecho la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, Cristo, nuestro amado, nuestro Redentor. Dice, pues si nosotros fuéramos justificados por la fe, por las obras de la ley, en vano murió Cristo. Okay. O sea que si nosotros fuéramos salvos por cumplir los mandamientos, en vano murió Cristo. Ahora, fíjense bien, ahí mismo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por fe, por creer que ya Cristo pagó el precio. ¿Ok? Ahora, vamos ahora sí a lo que dice Cristo. Está en el capítulo 14, comenzando desde el 15. Fíjense bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí dijeras, pues no, que no hay que cumplir los mandamientos. Ok, fíjense bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok. Lo voy a leer y luego voy frase por frase. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ok? Les he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Ok? Fíjense bien. Se los voy a decir en simples palabras. ¿Ok? Cuando dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está diciendo, para poder amar a Cristo, necesitamos el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya a través del Espíritu Santo, fíjense bien, ¿cómo se los pongo en simples palabras? En secuencia.
¿Ok? Nosotros no hemos podido cumplir la ley. Yo nunca pude. De hecho, la misma Biblia dice, nadie ha cumplido los mandamientos. ¿Ok? Entonces viene Cristo y se ofrece en un sacrificio para llevar el castigo. Él llevó el castigo de todos los pecadores, que somos todos, todo ser humano. Entonces Él viene y da testimonio del Padre. ¿Ok? Como nosotros somos carnales y Dios es espiritual, Dios Padre en Cristo Jesús es carnal, para ya no tener excusa de decir, no, pues yo no entiendo, no. Para enseñarnos cuánto nos ama nuestro Padre, ¿ok? Entonces, como Él es espiritual y nosotros no podemos conocer las cosas espirituales, porque somos carnales, a eso vino Cristo. Entonces Cristo, que es la imagen de nuestro Padre Dios, la imagen misma, nos enseña cuánto nos ama. Entonces Él se ofrece en el sacrificio para que creamos cuánto nos ama Dios. ¿Ok? Entonces, Él nos amó primero. ¿Ok? Entonces, dice Cristo a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. O sea, vayan y díganle a las personas que Dios, que nuestro Padre los ama. ¿Ok? En el Evangelio se muestra esto. ¿Ok? Entonces, si la persona cree que Cristo es el Hijo de Dios y llevó los pecados de la humanidad, ¿por qué vamos a creer en Cristo? Porque Él hizo maravillas, Él dio testimonio del Padre, abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los, de los sordos, abrió la lengua de los mudos, sanó a los leprosos, resucitó a los muertos, Él mismo resucitó. Entonces, al que crea en la carne, se comienza con la carne. Si tú crees, pero ¿cómo vas a creer? Aquí es donde está la clave. Aunque fíjense bien, al que escucha. Entonces dijeras tú, oh, entonces el que escucha se puede gloriar. No, nadie se puede gloriar. Por eso es que Dios nos llama cuando peor somos. Cuando más pecadores somos, o sea, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Hay gente que no la quiere escuchar, pero la gente que va escuchando la palabra de Dios, la persona está siendo santificada con la palabra mismo. Entonces llega un punto, la persona quiere agradar a Dios, quiere hacer obras, quiere hacer para ganarse el favor de Dios, porque no entiende el Evangelio. Entonces cuando esta persona, cuando peor es, la llama Cristo. Ahora sí que dice, ven y sígueme. Cuando Cristo llamó a Pedro, Pedro en ese momento era el peor de los pecadores. ¿Okay? Era cuando peor era. Él mismo lo dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Entonces no nos podemos gloriar. ¿Ok? Entonces, cuando recibimos el Evangelio con humildad y el mismo Señor nos humilla para que seamos humildes, porque todos en la carne, hermanos, somos altaneros, somos orgullosos, somos soberbios, presumimos, inclusive a veces lo que no tenemos. Ahora, en la iglesia, el orgullo, hay vanidad también en la iglesia. El ejemplo son los fariseos. Los fariseos se miraban a sí mismos como hombres puros, como si fueran mejor que otras personas. O sea, eran religiosos.
¿Ok? Entonces aquí lo que Cristo está diciendo, si tú crees en el Evangelio, o sea, si tú entiendes, porque yo estoy dando testimonio, entonces estás escuchando, dice, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? ¿Verdad? Le preguntaron a Cristo, Señor, ¿qué hacemos, Señor? Y Él les dice, cree, creer por las obras que hago mismo. O sea, crean que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, del que ya estaba profetizado que iba a venir. ¿Cuál es la sombra de Cristo en el Antiguo Testamento? El Padre, cuando rescata al pueblo de Israel, el primer mandamiento les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud, o sea, de la tierra de Egipto. ¿Ok? Con mano poderosa. ¿Ok? No fue por obra de ellos mismos. Ellos estaban siendo esclavizados por los egipcios. Así como nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Ok? Éramos. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces ya no somos esclavos del pecado. El Señor nos rescata con mano poderosa a través de la fe en el Evangelio. Nos trae, que viene siendo cuando pasamos por el Mar Rojo y tenemos dos muros, uno a cada lado, de agua. Es Cristo protegiéndonos de los demonios, ¿verdad? Que nos persiguen. Entonces, cuando ellos quieren atravesar el Mar Rojo, cuando quieren atravesar y nos quieren engañar, Cristo mismo nos protege. Entonces llegamos a tierra seca otra vez. Pasamos por tierra seca, llegamos al desierto. Todavía no llegamos a la tierra prometida. Entonces en el monte reciben ellos la ley de Dios. O sea, nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces aquí lo que está diciendo Cristo es, si tú crees el Evangelio, ¿ok? Guarda mis mandamientos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Cristo dice mis mandamientos, no los del Padre, porque ya Cristo cumplió los del Padre. ¿Ok? Cristo vino a hacer un pacto nuevo. Entonces dice, crean que yo soy el Hijo de Dios. Ese es el primer mandamiento. ¿Ok? Está en Primera de Juan. Entonces, Primera de Juan 2. Entonces, ¿qué más tienes que hacer? Ama a tu prójimo. La cosa que hay un problema. No puedes amar a tu prójimo. Entonces dice Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Fíjate bien, el mundo no puede recibir. Solamente el que ama a Cristo, solamente el que crea el Evangelio, solamente al que es humilde como un niño y recibe como un niño el Evangelio. No por obras, no. Que lo recibas, hermanos. El Evangelio es simple. Un niño lo entiende. Hijo, tú nada más crees que Cristo es el Hijo de Dios en la carne. Tú solamente crees que Cristo es el Hijo de Dios y que Él pagó por ti el castigo que tú mereces. Entonces, Él te da su Santo Espíritu. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que dice. No los dejaré huérfanos. ¿Ok? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ok. Cuando nosotros recibimos ya el Espíritu Santo, entonces ya tenemos la mente de Cristo. Porque el Espíritu nos ayuda a hacer lo que Cristo hizo.
pero tenemos que someternos a Cristo. ¿Ok? El Espíritu nos ayuda a mantener la humildad. ¿Ok? Ahora, la lucha sigue. Entonces, ¿cómo combatimos, cómo peleamos en la lucha? A través de la oración. Entonces el Espíritu, en la medida que seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va revelando todo el consejo de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos enseña. O sea, es de una forma sobrenatural. El Espíritu Santo pone en nosotros el querer y el hacer. ¿Ok? Entonces, lo que dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Aquí lo que Santiago está diciendo es, tú no has creído al Evangelio. ¿Por qué? Porque no tienes obras. No estás dando evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti. No has creído el Evangelio. Entonces, una persona que no cree en el Evangelio no puede recibir el Espíritu Santo. Se resiste. Les voy a decir la resistencia número 1. La mayoría de la gente se quiere ganar la salvación. Y el Señor te dice, es gratis, hijo, acéptame, acepta mi regalo. Hijo, yo ya pagué tu multa, yo ya pagué todo, acéptalo. Y tú dices, no, yo me lo tengo que ganar. Entonces, si tú sigues con esa mentalidad, ora y pídele a Dios, Señor, le puedes decir como lo que dice ahí, Hijo de David, ten piedad de mí. Y te dice Cristo, ¿qué quieres? Abre mis ojos, Señor, porque soy ciego. ¿Tú puedes orar eso si no entiendes el Evangelio? Dile al Señor, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis oídos, Padre, para escuchar. Porque soy esclavo del pecado, Señor. Todavía no entiendo, todavía no veo. Enséñame, Padre, ábreme, Señor, sáname, cúrame. Quita mi enfermedad, Señor, espiritual. Entonces, la consecuencia, fíjate bien, ya una vez que tienes el Espíritu Santo, es necesaria la oración. Si no oras, pues la misma palabra dice, no, hombre, ustedes están como en el Antiguo Testamento, nuestros padres. ¿Cómo el Espíritu Santo obraba en las personas? Por ejemplo, David, el rey David, él estudiaba los mandamientos, los estudiaba y los estudiaba. Entonces, pero como el Señor lo escogió, él platicaba con el Señor, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo andaba con David, ¿ok? Así como con todos los profetas cuando fueron llamados. Andaba con ellos, pero no dentro de ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Cristo, ya el Espíritu Santo ya está en ti cuando tú crees el Evangelio, pero el Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. O sea, si no oras, si no pasas tiempo en oración, y no es que el Espíritu Santo te lleve para que ores, sino que muchas veces eres flojo o floja. O somos, ¿verdad? Porque esto aplica para todos. Yo soy flojo a veces, que no le dedico el tiempo al Señor. Entonces, no siempre ando en oración. Entonces, hay una palabra que dice, mira a la hormiga perezoso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprende de la hormiga, trabaja, aliméntate de la palabra de Dios y platica con el Señor.
para cuando venga el invierno, o sea, cuando vengan los días malos, puedas defenderte, tengas pan. Te viene la aflicción y tú ya te alimentaste de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, hijo mío, no temas, yo soy tu Dios, yo te protegeré, allí estaré. Los que vengan contra ti vendrán por un camino y por 7 caminos se irán, que son los que nos odian, los demonios, que se manifiestan también en las personas. Entonces, a veces se manifiestan en tus pensamientos y otras veces se manifiestan en las personas, ¿verdad? Para que las personas vengan, te critiquen, te humillen. Pero si tú estás en el Señor, te puedes proteger. Cuando viene una persona y te maldice, Padre mío, le doy gracias porque usted es bueno, Señor. Y usted dice, Padre Santo, que a los que nos maldicen, nosotros los bendigamos. Bendiga a esta persona, Padre Santo, Señor, que me odia, que me humilla, Señor. Bendígalo, Padre Santo, Señor, porque usted es bueno, porque usted es misericordioso. Tienes pan. Tienes pan, tienes para defenderte. Entonces, ¿qué pasa de que si no oras, si no le dedicas tiempo al Espíritu Santo, viene la prueba y en lugar de bendecir al que te está maldiciendo, lo vas a maldecir? No estás listo. Y como consecuencia, ¿qué va a pasar? No vas a poder soportar las aflicciones de Satanás. ¿Por qué? Porque no estás amando. ¿Por qué? Porque no le estás dedicando tiempo al Espíritu. Entonces, fíjate, en Proverbios dice, uh, Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Me voy a quedar ahí, ¿ok? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, los ojos altivos. ¿Quieres mirar tú la esencia misma de los ojos altivos? Ve y estudia todo lo que anduvieron los fariseos. Los fariseos eran bien religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos guardaban, lo que más sale ahí es en relación al sábado, ¿verdad? Ellos venían vestidos así como estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero obviamente ellos no entendían, ¿ok? Ellos no entendían. Los fariseos vivieron así porque Dios quiso enseñarnos a nosotros, a la iglesia, para que no seamos así. Ellos venían vestidos así con unos mantos así impecables, como una forma que eso era la sombra de la llenura del Evangelio de Cristo Jesús y sobre todo del Espíritu Santo. Entonces ya una vez que viene Cristo, Cristo no andaba vestido así. Él venía vestido de Jehová mismo. Jehová mismo estaba con él. Ese es el vestido que traía Cristo. Entonces, ¿qué andaban haciendo ellos? Bien religiosos, ¿verdad? Está una señora, una mujer, que Satanás la tenía encorvada por 18 años y viene Jesús y la salva en el día de reposo, y vienen los religiosos y le dicen, ¿qué no puedes hacer esto en otro día que no sea el día de reposo? Entonces Cristo desató las cadenas de Satanás sobre esta mujer, o el lazo, vamos a decir que el lazo, como la tenía atada. Y les dice Cristo Jesús, hipócritas, no hacen ustedes, no le quitan el lazo a sus animales en el día sábado cuando los llevan a tomar agua.
Esta mujer a la que tenía enlazada Satanás, no era necesario que fuera desatada en el día de reposo. Entonces, ellos no estaban amando. O sea, ¿qué es más grande? ¿Un día o una persona que era semejante, en este caso en la carne, a Cristo, ¿no? Que era a imagen? Obviamente, por el pecado no somos imagen ni semejantes a Cristo, pero una vez que recibimos el Espíritu, ya el Espíritu de Cristo Jesús que está en nosotros, como somos uno, ya no somos dos. El Padre ya no nos mira a nosotros, el Padre mira la obra de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces fíjense bien, los ojos altivos se da mucho en las falsas doctrinas. ¿Ok? Tú ve y mira a una persona altanera y va a ser una persona que presume. Te puede ser una persona que te dice, yo nunca falto a los servicios. Yo siempre vengo, yo siempre canto, yo siempre hago esto. Ya cuando una persona empieza a presumir, esos son ojos altivos. Ahora, el problema es cuando se desprecia a otras personas. Entonces, fíjate, por ejemplo, por dar un ejemplo, en la doctrina, por ejemplo, de la luz del mundo, a ellos se les enseñan que ellos son los escogidos, que esa es la iglesia verdadera. ¿Y qué hacen? Juzgan a otras congregaciones. Ellos piensan que son mejores que nosotros, cuando ellos mismos son pecadores. No entienden que en realidad son salvos por la gracia de Dios. Entonces, precisamente porque hay ojos altivos, el Señor humilla esa altivez. Eso es con todos, hermanos. Entonces, si nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús y por la fe en Cristo Jesús recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos ayuda a tener fe celestial para mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces todo eso es gratis. Entonces, ¿qué vamos a presumir? Nosotros seguimos siendo carnales, pero ya lo que el Señor toma en cuenta es lo espiritual. Dice Pablo, el apóstol Pablo, que es santo, dice, pobre de mí, miserable de mí. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo de muerte. Nosotros cuando somos carnales tendemos a hacer el mal. Entonces, ¿cómo lo doblegamos? Alimentándonos de la palabra de Dios y orando. Cuando estamos en oración, el Espíritu nos ayuda. Entonces hay que dedicarle tiempo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone en nosotros el querer y el hacer. ¿Ok? Pero, si tú amas más este mundo, el Espíritu Santo no se puede manifestar. El Espíritu Santo lo tienes esperando ahí, a ver hasta qué horas. Porque prefieres el dinero, prefieres las mujeres, prefieres el sexo, prefieres, aún en la iglesia, prefieres
que hablen bien de ti en la congregación. Ay, mira, el hermano es muy bueno, él da mucho, mucho dinero, él esto, él otro. Esa es la gloria de los hombres. Cuando debemos de anhelar la gloria de Dios. Vamos a Isaías 5 del 13 al 17. Fíjense bien. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Cautivo por Satanás y lo hace esclavo del pecado. Y su gloria pereció de hambre. Ahí está el Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol. O sea, ¿se acuerdan cuando Cristo dijo que Él es la puerta angosta? Y Él dice, pero ancho es el camino que lleva a la perdición. Es lo mismo. Se ensanchó el camino de la perdición y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos. Los orgullosos, los que quieren poder en el mundo. Y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y fíjense, esta es palabra de Dios. Y el hombre será humillado. Y el varón será abatido. Y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Cristo fue exaltado. El Dios Santo será santificado con justicia. Y los corderos, esta es la iglesia, serán apacentados según su costumbre. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. El que ama el mundo va a ser desolado. ¿Ok? Ahora fíjense bien en el Salmo 18, 26 y 27. Esta es profecía en relación al Mesías, a Cristo. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Qué hizo Cristo? Salvó al pueblo afligido. La mujer que venía afligida porque no paraba la sangre que ella derramaba en ese hilo de sangre que sale continuo de ella, que nadie la pudo curar. Y ella dice, si pudiera solamente tocar el manto de este profeta, voy a ser sana. Ella tuvo fe, ella creyó. Y cuando toca el manto, el Padre que sabe que está en Cristo Jesús la sana. Y Cristo que sabe que tiene el poder del Padre, dice, ¿quién me tocó? Él quería confirmarle. No era que Cristo no sabía. No era, el Padre sabía. Pero Él quiso hacer esto para enseñarnos, para confirmarnos. ¿Quién me tocó? Señor, toda la gente te aplastas, y le dice Pedro, y preguntas quién te presionó. Y la mujer, viendo que había sido, pues ella sabía que él era profeta, se fue de rodillas y temblando con el temor de Dios, le dice lo que pasó. Y le dice el Señor, hija,
tu fe te ha salvado, en paz. Ella creyó, ella creyó. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Nosotros no nos ganamos el favor de Dios. Lo único que tienes que hacer es tocar el manto de Cristo. Todo lo que tienes que hacer es poner los ojos en la obra maravillosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, que con esa mano poderosa que yo creo, Señor, nos das paz, nos redimes de la esclavitud del pecado. Gracias, Cristo Jesús. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Somos malos, somos perversos. Andamos criticando, andamos nomás buscando a ver, porque somos débiles, Señor, porque somos carnales. Pero tú eres poderoso, Señor. Tú te humillaste, Señor. Tú estando con el Padre veniste y te humillaste. Teniendo todo, así como Moisés, teniéndolo todo, lo dejó y se fue al desierto, siendo la sombra tuya, Padre mío, Señor, que teniendo todo, estando con el Padre veniste y te humillaste y nos enseñaste el camino. Hay que poner la obra en Cristo Jesús. Y cuando tú pones la mirada en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, se manifiesta y pone unos pensamientos a ti poderosos que te dan paz, que puedes llegar a amar de corazón al que te maldice. Esto así es, hermanos. ¿A poco piensan que Cristo era un hipócrita cuando andaba bendiciendo a los que lo castigaron? Él decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, Señor. ¿Se acuerdan también en Hechos cuando los discípulos, cuando los castigaron y salieron gozosos? Gracias, Señor, porque nos dieron duro, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. A Esteban, cuando lo estaban apedreando, la gente que lo miró, ahí estaba el Señor cuidando de él, que tenía como cara de ángel. Y le dice, Señor, no tengas en cuenta este pecado que están haciendo, Señor, porque me están matando. Ahí donde lo estaban matando a Esteban, él con amor, con el amor de Dios, le pide al Padre por los que lo asesinaron. Esto solamente es posible a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice el Señor. Mateo. Yo ya no sé si ya les dije Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya una vez que nosotros somos justificados por la fe y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, el Espíritu Santo mismo pone en nosotros aún el estudiar la palabra de Dios. Él lo hace, pero nosotros debemos disponer nuestro corazón. Entonces, de humillarnos delante del Señor, pero reconociendo algo, que somos carnales y no nos podemos gloriar de nada. De lo único que nos podemos gloriar, y yo me glorío, es de que le conozco. A Mateo 26, 40 y 41. Cristo hablando dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, o sea, les dijo, oren, oren.
en el huerto de Getsemaní. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad pues, en Lucas 21:36, velad pues, esto es en relación a la oración, que debemos de velar. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, o sea, en el espíritu, y velad en oración, o sea, oren. Ahí mismo, Pedro, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ok? So, ya conociendo eso, fíjense bien lo que dice, vamos a Santiago otra vez. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Santiago dice, si yo estoy orando, yo puedo estar despierto, yo estoy despierto. Y porque estoy despierto, estoy dando muestra que soy la luz del mundo. Si yo estoy despierto, yo estoy mostrando que somos la sal de la tierra. O sea, que estamos amando. Entonces, porque tú puedes decir, yo creo en Cristo. Y hay gente que, de hecho hay una doctrina que dice, tú ya eres salvo en Cristo Jesús. Y no lo dicen así, pero dicen, y puedes hacer lo que quieras, o sea, puedes pecar. No, ¿cómo va a ser eso? Si Cristo vino a morir para redimirnos de la esclavitud del pecado, entonces tú dices, yo creo y amas el mundo. Esto es lo que está diciendo Santiago. Santiago dice, no, o sea, hay una diferencia entre las personas del mundo. Cristo vino a separar, ¿ok? Él no vino a unir, él vino a separar las ovejas de los cabritos. ¿Tú crees el evangelio? Sí, Señor, ok. Ama, honra a Cristo y ama a tu prójimo. No, Señor, pero a mí me gusta el dinero y a mí me gustan las mujeres, tú ya moriste por mí. No, hijo, esas son las tinieblas. Sígueme a mí, pon la mirada en mí y yo te ayudo. No, Señor, a mí me gustan más. Ok. Si tú quieres el mundo, Cristo no te ruega, el Padre no te ruega. Le dice un hijo a su padre, padre, quiero mi herencia. ¿Verdad? Y le dice, ok, está bien. Le dice el padre a su hijo, ok, está tu herencia. No le ruega, no le dice, hijo, no te vayas. No, lo deja ir. Se va el hijo. El hijo se da cuenta de lo que, cuando lo pierde todo, se da cuenta y dice, cometí un grave error, aquí estoy ya sin... Todo eso es alegórico. Nosotros somos ese hijo pródigo cuando andamos en el mundo. Entonces llega un punto en donde ya andamos que quisiéramos comer aún la comida de los puercos y ni siquiera eso tenemos. Entonces decimos, no, me voy a regresar a mi padre. Y regresamos con el padre. Y el padre, cuando nos mira de lejos, dice, ahí viene mi hijo. Y él corre y nos abraza. El padre nos ama. El padre nos ama. Él no te ruega cuando te quieres ir. Pero cuando te ve que regresas, él corre hacia ti. Porque te ama. Porque Dios es amor, hermanos. Entonces, nosotros somos salvos por fe
sin las obras de la ley, para no gloriarnos, ¿ok? Pero Cristo nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen. Ahora, acuérdense bien, un mandamiento nuevo les doy. Esto es cuando ya crees al Evangelio, que se amen los unos a los otros. ¿Ok? Ese es el mandamiento de Cristo. Entonces tú ya crees en Cristo y quieres amar a tu prójimo y no puedes. Y no puedes. Entonces ahí es donde el Señor ve tu corazón. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Entonces ahí cuando no puedes, para que después no andes presumiendo, es que el Señor me dio el Espíritu porque yo oraba, porque yo... No, 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 no. Dios cuando menos piensa, te da su Espíritu, te sella y te dices, mi hijo amado. Y ya el Señor te ayuda, te saca de esa mentalidad del mundo. Él es el que quita esos pensamientos del mundo. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. No, es que yo no lo sigo porque yo no creo poder. Pues claro que no vas a poder. Cristo dice, nada puedes hacer sin mí. Entonces pon la mirada en Él, como ya les dije, y deja que Él obre. Deja que Él obre. Reconoce que no puedes. Si estás en las drogas, si estás en la pornografía, si eres adúltero, si eres un, iba a decir ratero, pero hay otra palabra. Si robas, si andas haciendo mal, sé honesto y dile, Padre, no puedo dejar el pecado. Soy un carnal, quiero ser espiritual, Padre. Abra mi entendimiento, dale tu corazón y Él hará. Él hará. Él te saca de todo eso, ¿ok? No podemos presumir. Voy a terminar. Hay una escritura que no la puse. Dice Pablo, hay personas cristianas que nomás comen verduras. O sea, no comen carne porque en el Antiguo Testamento, o sea, todavía no entienden, vaya, son niños en la palabra de Dios. No comen carne de puerco, no carne, porque piensan que son impuros. Entonces dice, el que come de todo, no desprecie, no sea altanero. Por ejemplo, los testigos de Jehová no comen esas cosas, no comen carne de puerco, no comen. Entonces, el que ya sabe, por ejemplo, yo tengo ese conocimiento, yo no puedo despreciar a una persona, dice, come carne de puerco, hombre, no te hace daño. No, no, dice Pablo, no lo desprecies. Entonces nosotros debemos de entender que esas personas todavía no tienen el entendimiento, entonces no hay que despreciarlo. Pero la persona que juzga, por ejemplo, si una persona a mí me juzga porque yo como camarones y como carne de puerco, Pablo dice, no juzgues, no lo juzgues. Entonces, las personas que quieren agradar a Dios haciendo ciertas cosas, ciertos sacrificios, no las despreciemos. ¿Cómo vamos a despreciar a una persona que está siendo castigada por Satanás por falta de entendimiento? O sea, no, ¿cómo los vamos a despreciar, por Dios? Debemos de compadecernos y orar. Padre mío, abra su entendimiento, Señor, para que entienda, para que ya no se esté dando de latigazos en la espalda, para que ya no se vaya de rodillas pidiéndole a la Virgen ahí. Hay que tener misericordia de esas personas que están ciegas todavía. No las juzguemos, no las despreciemos. Hay que pedir, ¿verdad? Porque si nosotros fuimos, el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificios. También a los fariseos les dice, si supieran lo que quiere decir,
Y les dice, vayan, investiguen lo que quiere decir, que quiere misericordia. Dice, para que no condenen, para que no condenen. Y con esto termino. El Espíritu de Dios le dice a Pedro, mata y come, en Hechos 10. Entonces él no entendía. Dice, no, Señor, yo no he comido carne impura. Entonces le dice, lo que yo he purificado, no le llames impuro. ¿Ok? Entonces, en este caso, si tú le sigues leyendo, dice Pedro, el Espíritu Santo me dijo que no llamemos a ninguna persona impura. Esto incluye homosexuales, personas que comen de toro, ninguna persona, no la llames impura. ¿Ok? Ten misericordia de las que no tienen luz, de las que todavía andan en tinieblas. No las juzgues, no las desprecies. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes.